Un aspecto que hay que considerar en la evaluación social de proyectos es la presencia de impuestos y subsidios. En general, los estados intervienen de alguna manera en los equilibrios de mercado mediante la aplicación de impuestos o subsidios en algunos casos. Los impuestos son más frecuentes, están más presentes en todas las economías, y la razón es que en general todos los estados necesitan de proveerse de recursos financieros para el gasto en bienes públicos, precisamente. Ahora, el punto es que la mayor parte de los países modernos utilizan impuestos indirectos, ¿no es cierto?, para recaudar dinero, ¿no es así? Y por lo tanto, en todos los mercados nos vamos a encontrar con impuestos indirectos, por lo menos. En algunos otros mercados nos vamos a encontrar con subsidios, ¿no es cierto?, en una situación un poquito más particular, pero el punto es que lo importante de este asunto es que nos vamos a encontrar en la práctica con una distorsión que genera el propio Estado, que es la diferencia, ¿no es cierto?, que produce entre el precio que recibe el consumidor y el que percibe el productor. Recordemos que los impuestos en este sentido no son costos desde el punto de vista social. Los impuestos efectivamente son simplemente transferencias. Son transferencias desde un consumidor, desde un productor, quien sea que lo pague, hacia el Estado. El Estado, ¿no es cierto?, hace una asignación de recursos que no tenemos cómo evaluarla ni juzgarla a priori. Simplemente nosotros sabemos que el Estado existe, ¿no es cierto?, hay una transferencia, hace una administración, una organización que provee de bienes públicos, otro tipo de bienes. ¿Okay? ¿Quién paga ese impuesto? Va a depender de cuestiones mucho más intrínsecas, ¿no es cierto?, dentro de los mismos mercados. Como todos sabemos, el pago de impuestos, por lo menos en los pagos de impuestos indirectos, no sé si va a depender de la elasticidad relativa de las funciones de oferta y demanda. En general no dependen, ¿no es cierto?, de lo que diga el decreto que crea los impuestos. En ese sentido, ¿no es cierto?, suele haber una confusión. Se dice, mire, hoy día en Chile, ¿no es cierto?, hay una discusión importante sobre una reforma previsional, por ejemplo, en que eventualmente se podría crear un cargo de cargo de los empleadores, en este caso, para beneficio del fondo de pensiones de los trabajadores. La discusión es completamente artificial. Nosotros sabemos que si el decreto ley dice, mire, que eso lo va a pagar el empleador, eso no significa que en el mercado lo pague efectivamente el empleador. Eso depende, como decíamos, de las elasticidades relativas de oferta y demanda. Estando claros en ese punto, que podemos aclararlo más adelante si es necesario, consideremos entonces un mercado cualquiera, cómo operaría en el caso de no tener impuestos. Y eso, ¿no es cierto?, es algo conocido por todos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en un mercado como este, ¿no es cierto?, vamos a encontrar funciones de oferta y funciones de demanda. ¿Ok? En el caso de que no existan impuestos, ¿no es así?, nos vamos a encontrar con que esto genera un equilibrio que podemos caracterizarlo por una cantidad y un precio de equilibrio como ese. La presencia de impuestos y subsidios, ¿no es así?, produce entonces un cambio. Recordamos que lo que ocurre en el caso de que nosotros apliquemos un impuesto es que nos vamos a encontrar con que hay una diferencia, habrá una diferencia entre el precio que paga el consumidor y aquel que percibe el proveedor o el industrial. Y eso lo podemos mostrar gráficamente, ¿no es cierto?, incorporando una especie de cuñita, si se quiere, ¿no es cierto?, de esa manera. Aquí tenemos una cantidad 2, ¿no es cierto?, que es lo que finalmente termina por equilibrar este mercado, pero aparecen dos precios. ¿Okay? Aparece un precio, ¿no es cierto?, si se quiere, que es el precio del productor, ¿no es cierto?, y aparece un precio que paga el consumidor. La diferencia, ¿no es cierto?, entre ambos precios es simplemente esto que está acá, el impuesto. ¿Estamos claros? Desde este punto de vista, recordemos, ¿no es cierto?, entonces, el consumidor va a estar pagando esta cantidad de dinero, ¿no es cierto?, por esta cantidad de bienes, ¿no es cierto?, y el productor va a estar percibiendo esta cantidad de dinero, ¿no es cierto?, por la venta de esos mismos bienes. La diferencia va a ser lo que se transfiere al Estado. ¿Ok? Eso es básicamente. Uno puede demostrar gráficamente esto haciendo desplazamiento de la función de demanda o la función de oferta, pero el resultado es enteramente equivalente. Nos da exactamente lo mismo. Un primer detalle, ¿no es cierto?, entonces, que nos va a interesar observar en este gráfico, ¿no es cierto?, es el monto de la recaudación tributaria. La recaudación tributaria en estos casos, ¿no es cierto?, entonces va a ser esta área que está aquí. Acabamos de decirlo, ¿no es cierto?, es la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor, es decir, el impuesto en pesos o en porcentaje del valor de los
productos, ¿no es cierto?, multiplicado por la cantidad que se está transando en el mercado, ¿no es cierto? O sea, esta área que está acá, ¿no es cierto?, entonces es la recaudación total. Y eso, acabamos de decir, ¿no es cierto?, no es un costo social, ni es un beneficio social en ningún sentido, son simplemente transferencias. Y en este caso, ¿no es cierto?, estamos haciendo transferencias desde el punto de vista de los productores, ¿no es cierto?, aquello que está bajo el precio inicial hasta el precio al productor, ¿no es así?, es pérdida del excedente del productor. Es decir, es en parte pérdida, ¿no es cierto?, de beneficios para las empresas. Esta parte que está arriba, ¿no es cierto?, es una parte del excedente del consumidor que había en el caso sin impuestos. Por lo tanto, esto es una transferencia desde los consumidores hacia el Estado, ¿no es cierto?, en que se sacrifica una parte, ¿no es cierto?, del excedente del consumidor para asignarlo a otra gente que lo va a gastar en bienes públicos. Los impuestos producen una pérdida social. Aquí hay un área, ¿no es cierto?, del excedente del consumidor, ¿no es así?, que no lo recibe el Estado tampoco. Esto es simplemente pérdida neta, ¿no es cierto?, de la comunidad. Esto es bienestar perdido simplemente porque tampoco lo aprovecha siquiera el sector público. Eso no se recauda, ¿no es cierto?, simplemente se pierde, se evapora en el sistema. Por otro lado, ¿no es cierto?, aquí aparece también una pérdida también asociada al excedente del consumidor, del productor en este caso, ¿no es cierto?, que significa que las empresas simplemente obtienen menos ganancias de las que debieran, pero tampoco lo generan como recaudación. ¿Por qué? Porque el precio, ¿no es cierto?, que se percibe no permite producir en estos niveles. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto?, aparece este triángulo grande que tenemos acá, ¿no es cierto?, que es costo neto de la presencia del Estado, ¿no es cierto?, en el sentido de que son impuestos que se cobran, ¿no es cierto?, y que no producen, y que producen pérdidas netas, ¿no es cierto?, del excedente del consumidor y del excedente del productor. ¿Okay? En ese sentido, ¿no es cierto?, hay que tener claro, ¿no es cierto?, que hay una pérdida neta, ¿no es cierto?, si se quiere, de bienestar, ¿no es cierto?, asociado a la presencia de impuestos. Desde el punto de vista de los subsidios es equivalente, ¿no es cierto?, pero por ahora, desde el punto de vista de los impuestos, hay una pérdida neta en la aplicación de impuestos, ¿no es cierto?, en los mercados. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, cuando nosotros tengamos un proyecto social, ¿no es cierto?, y esto se mueve, si se quiere, ¿no es así?